¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están viendo en las redes sociales y los aquí presentes. Ahora yo les voy a platicar lo que es la valoración preconsulta y prequirúrgica de hombro crónico. Es súper sencillo y muy dinámico. Bueno, primero, antes que nada, llega el paciente con la señorita Marisol, que es nuestra asistente, bueno, la asistente del doctor, pero a mí me ayuda mucho. Tiene una hojita que les pregunta todos los datos del paciente para facturación, datos generales, ¿no? Y hay un apartado que dice a qué viene el paciente. Si yo veo que dice hombro, salgo rapidísimamente por el paciente y les empiezo a hacer, los paso a consultorio mientras están los doctores en algún procedimiento de curación o con algún otro paciente. Y les pregunto sobre antecedentes heredofamiliares, si tiene alguna alergia, algún medicamento o alimento, enfermedades o enfermedad que tome continuamente medicamentos, si fuma, si toma, cirugías de cefalocaudal, ¿qué quiere decir? Pues de cabeza a pies, ¿no? Porque después se le llega a pasar que también le hicieron cirugía de ojos o algo así. Bueno, después inicio y ahora sí con lo de hombro. Escalas funcionales. Les pregunto, primero lo veo. Si veo que viene con cabestrillo, pues ya sé que es un paciente agudo y obviamente no lo voy a hacer a que me haga movimientos ni le voy a hacer ninguna escala. Si veo que ya es crónico, pues ya le hago la escala. O si es quirúrgico, a las 6 y a las 12 semanas les vuelvo a hacer escala para valorar qué tanto ha subido, qué tanto ha mejorado su movilidad. Bueno, la primera en la escala de ACES, que la tengo hecha en Excel, ya con todas las mediciones, pero también la podemos encontrar en esta página, que es Orthopedic Score, y la siguiente sale esta hojita. Igual aquí hay muchas escalas de todo el cuerpo y se van a shoulder, que es el de hombro, y está constant y está ACES. Se meten ahí, aquí sí, y ya les sale como la escala parecida. Esta es la que yo tengo en Excel, les sale parecida, ya empiezan a preguntarle al paciente, le van poniendo su calificación y solito el sistema les arroja el puntaje. Son preguntas muy sencillas, como esta de ACES, es ponerse un abrigo, dormir sobre su hombro afectado, tallar su espalda, ponerse el sostén, ir al baño, o sea, si se pueden parar o si se pueden asear, peinar su cabello, alcanzar un estante alto, levantar 4.5 kilos arriba de su cabeza, lanzar una pelota, hacer su trabajo usual o hacer deporte. También aquí nos damos cuenta con estas escalas y bueno, el doctor se da cuenta de cuánta calificación o cuánta funcionalidad da, porque hay veces que es el hombro no dominante. Entonces, al no ser el dominante, pues ni siquiera se dan cuenta si se pueden peinar, si se pueden hacer muchas cosas. Y con las escalas, pues dicen, ay, déjalo hago, y ya, pues ahí ya se refleja que realmente no lo pueden hacer. La que sigue, esta la de Constant, bueno, se ve un poquito borrosa, es parecida, esta es un poquito más dinámica con lo de las maniobras de hombro, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Aquí ya les pregunta sobre los grados y si pueden levantar sus brazos, ponerlo detrás de su cabeza. La que sigue y ya terminamos. ¿Alguna duda? Esto es un complemento, es como algo facilitarle la consulta a los doctores para que ya más o menos se den una idea de cuánto les funciona en la vida cotidiana al paciente. Y a continuación la doctora les va a dar su plática. Es referente también al hombro, lo que sigue clínicamente de la doctora. Bueno. Hola, buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de mango rotador, como hicimos la vez pasada que estuvimos hablando acerca de patela. Ahora vamos a iniciar con lo que es mango rotador y las siguientes semanas vamos a ir desarrollando este tema. Bueno, una de las principales o una consulta frecuente en ortopedia es las lesiones del hombro.
y de estas están principalmente involucradas lo que es el mango rotador. Para recordar anatómicamente, el mango rotador va a estar formado por 4 músculos, los cuales van a dar esa capacidad que tiene el hombro, pues como su nombre lo dice, de rotar, y estos van a ser el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Ahora, esta configuración anatómica del hombro tiene su función, está en estabilizar lo que es la cabeza humeral y permitir la movilización hacia todos los arcos de movilidad. Como ya hemos dicho, el hombro es la articulación más móvil del cuerpo, y esta estructura anatómica lo que va a permitir es una estabilidad en el plano coronal y en el plano transversal. En el plano coronal lo que vamos a tener principalmente la función del supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor, los cuales van a oponer la fuerza al deltoides al realizar la flexión del hombro. Y en el plano transverso vamos a tener un bloque anterior y uno posterior, los cuales van a estabilizar, claro, con todos, esa es un estabilizador dinámico en cuanto a la movilización anteroposterior de la cabeza. Entonces, estas fuerzas van, la principal función de este manguito rotador, como ya lo mencioné, va a ser mantener la cabeza centrada dentro de la glenoides para permitir y facilitar la movilización. Esto es algo, tener la anatomía o comprender perfectamente la anatomía del mango rotador es crucial para poder tratar las lesiones que se presentan. ¿Por qué? Porque, como le comenté ahorita, es un sistema de fuerzas de vectores. Entonces, al estar lesionado alguno de estos vectores, obvio se va a movilizar, o la presión se va a disipar hacia cualquiera de las dos o hacia los diferentes puntos, generando lesiones que pueden terminar en una artrosis. Entonces, nosotros al tratar de reconstruir, lo que tenemos que hacer es eso, conocer la anatomía para poder generar la estabilidad y reconstruir esta función. Sigue, por favor. Bueno, entonces ya lo dijimos. ¿Cuáles son? ¿Para qué nos sirve el manguito rotador? Bueno, va a ser un estabilizador de la cabeza de la articulación glenohumeral, va a mantener la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea, y como cada uno de estos músculos va a tener una función primordial. El supraespinoso nos va a ayudar o se activa cuando tenemos la abducción del hombro. El infraespinoso lo va a hacer en la rotación externa. El redondo menor lo va a hacer tanto en rotación externa como en aducción, y el subescapular en rotación interna. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque las maniobras de provocación están encaminadas a probar qué tanto funciona el tendón, y en base a eso podernos ayudar al diagnóstico. Entonces, si nosotros sabemos el tendón, qué vector genera, qué movimiento produce, pues desde la clínica, que es de lo que está encaminada la plática de hoy, sabremos cuál, o nos da la sospecha, nos da la sospecha clínica para poder nosotros guiar posteriormente nuestro tratamiento. Entonces, bueno, la lesión del manguito rotador va a incluir cualquier irritación o daño en el músculo del manguito de los rotadores. Las causas son múltiples. Ahora en deportes extremos pues se ha visto, se presentan ahora con mayor frecuencia en deportistas de alto rendimiento, en la cual la actividad tiene un movimiento, o el principal movimiento es la rotación, como son por ejemplo los beisbolistas, los tenistas, los de arco, o también en actividades repetitivas, por ejemplo en trabajadores que usan, que tienen mucha vibración, por ejemplo, o que pues no sé, jardineros que muchas de sus actividades las hacen por arriba de la cabeza, o pintores
tienden a hacer este tipo de lesiones. Ahora, hay reportes de algunos estudios donde la lesión del mango rotador a veces es asintomática, aunque exista una lesión importante. ¿Por qué? Porque existen músculos o otros estabilizadores que en cierta medida cumplen con la función de lo que es el mango rotador, y se reporta en la literatura que hasta 50% de las lesiones que se producen en el manguito rotador pueden tener un buen tratamiento cuando es de manera conservadora, mediante la rehabilitación. ¿Qué sigue, por favor? Ok. Entonces, ¿por qué es tan importante o por qué no todas las lesiones del mango rotador tienden o se recuperan con la rehabilitación? Bueno, porque tenemos un flujo de sanguíneo limitado, el cual va a limitar o hace susceptible que el tendón lesionado no sangre, y además, como lo vimos por la configuración anatómica que tiene la articulación glenumeral, es un espacio pequeño con mucha movilización donde hay salientes óseas, y cuando dependiendo por ejemplo el tipo de acromio, si existe una artrosis acromioclavicular o simplemente una bursitis, eso va a generar una irritación constante del tendón y puede producir una tendinitis que, maltratada, va a evolucionar hacia una ruptura, o en casos traumáticos pues se presenta la ruptura de los tendones. Ok, entonces la etiología, como ya lo mencionamos, puede ser una tendinitis en donde los tendones pues van a presentar un proceso inflamatorio, va a haber una irritación constante que puede producir un desgarro. La bursitis, como ya lo mencioné, que va a ser el líquido, que la bursa va a estar llena de líquido, eso va a producir una irritación, puede inflamar y en un proceso crónico pues producir una ruptura. Ahora, el desgarro, ya dijimos, bueno, la tendinitis puede producir una evolución hacia un desgarro, y principalmente, bueno, ese tipo de desgarro, dependiendo del sitio y del tamaño, va o no a ser quirúrgico, y también el estrés por el uso excesivo, como ya lo mencionamos en deportistas o actividades repetitivas. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Sabemos que esta patología se presenta con mayor frecuencia en la tercera edad, pacientes mayores de 60 años, es de predominio en las mujeres, y ahora, como lo mencionamos, pues también en pacientes jóvenes normalmente es traumático, en deportistas que están repitiendo ese movimiento. Ahora, los síntomas. El paciente, ¿por qué viene con nosotros? El paciente viene porque tiene un dolor, y él siempre lo va a describir como un incremento en la sensibilidad en la cara lateral del hombro. Existe pérdida de los rangos de movilidad dependiendo del tipo de lesión del manguito. Si tenemos una tendinitis, a lo mejor va a ser una limitación leve. Si tenemos una ruptura, ya ese rango de movilidad va a ser mayor, y podríamos llegar al grado de una lesión masiva en la cual ya existe una pseudoparálisis. ¿Por qué? Porque el paciente ya no tiene la posibilidad o la capacidad de realizar un movimiento activo. Esto nos va a producir pues tendencia a mantener el hombro inactivo, podría desarrollar como una patología secundaria o una atrofia muscular, y por lo tanto una artropatía por desuso. Y normalmente el paciente te refiere a un despertar nocturno. El dolor va a tener un predominio en este horario. Ahora, las características del dolor. El dolor va a ser permanente o constante. Se va a mejorar posterior a elevar el brazo, ya que pasaron los 140 grados. Como ya lo mencioné, pues va a ser de predominio nocturno. Puede haber signos de conflicto o de choque entre el troquíter y el acromion,
y las maniobras de exploración van a ser enfocadas al tendón lesionado. Ahora, clínicamente el paciente va, como lo mencioné, va a referir su dolor en la cara lateral, y es algo que se llama el signo de superficie de la mano. ¿Por qué? Porque va desde la parte inferior del acromion y viene toda la parte lateral, que es la zona donde podría estar la lesión. Bueno, ahora para poder nosotros tratar de localizar algunos datos clínicos, bueno, vamos a buscar el signo de la bursitis. Se coloca como se ve en la imagen, el explorador en la parte posterior va a palpar, y normalmente a la hora de tocar la zona va a generar el dolor, y eso es porque existe una irritación por el aumento de volumen en esta zona. El signo del brazo caído, vamos a pedir al paciente que aduzca totalmente el brazo y a la altura del hombro, y posteriormente lo va a ir bajando. Entonces, como vimos, la abducción por encima del hombro entre 90 y 120 se debe al deltoides. Entonces, una vez que pasan esos rangos, bueno, ya no existe dolor, pero el paciente antes no puede realizarlo. Ahora, como dijimos, los arcos dolorosos, tenemos el signo de NIR, en la cual se realiza una flexión anterior, y a la hora de que existe ese pinzamiento es cuando se genera el dolor. Entonces el signo es positivo para pinzamiento. También tenemos el signo de Hawkins, en la cual vamos a poner el codo a 90, vamos a producir una rotación externa o interna, y se va a generar dolor al existir el pinzamiento. Como ya, bueno, recuerdan que mencionamos la rotación externa y la rotación interna, es importante valorar si el paciente lo puede realizar. Entonces existen datos clínicos de una inflamación. Cuando el paciente no lo puede realizar, pues nos habla de una ruptura del mango. Ahora, el test de rotación contra resistencia, o el test de Herben, en el cual estamos explorando el subescapular, bueno, ya lo habíamos valorado, como su nombre lo dice, vamos a hacer una resistencia para que el paciente lo realiza, o se le pide que lleve su espalda, su mano hacia la parte posterior, y se genera una presión. Se pide a él que separe su brazo, su antebrazo de la espalda, y entonces si existe dolor, pues nos habla de una lesión a este nivel. Para buscar un compromiso a nivel del tendón del bíceps, pues vamos a palpar lo que es la corredera bicipital. Normalmente nosotros, al poner el dedo en esa zona, despierta el dolor en el paciente. Tenemos el palm up test, en el cual pedimos al paciente que eleve la mano hacia arriba, y nosotros ejercemos una fuerza hacia abajo, entonces eso despierta el dolor. O el signo de Jefferson, que es con el codo a 90 grados, se hace una supinación contra resistencia, y eso despierta el dolor a nivel del bíceps. Para el supraespinoso, pues se puede observar atrofia en la fosa del supraespinoso, y también la maniobra existen múltiples maniobras. Traté de aquí de hacer más específica porque a veces los que tenemos consulta en medio privado, a lo mejor tenemos un poco más de tiempo para poder explorar al paciente, pero existen casos en los que tenemos en las instituciones públicas, el cual el tiempo de consulta es corto. Entonces es bueno tener una sistematización de la exploración con 1 o 2 maniobras, las cuales se hacen rápidamente y te pueden dar tips datos clínicos, y entonces enfocar mejor el diagnóstico. Entonces en la maniobra de Hope ponemos los 2 brazos extendidos, se pide al paciente que los eleve, y nosotros ponemos resistencia. ¿Qué sigue, por favor? Para el infraespinoso también podemos encontrar amiotrofia en la zona del infraespinoso. Pedimos al paciente que realice una rotación externa contra resistencia, y este signo es el signo de Paté, y el cual va a ser positivo cuando se genera dolor. Ahora,
Este tendón no es en sí del mango rotador, pero sí genera un estabilizador importante. Entonces, pues tenemos el signo de Popeye, en el cual pedimos al paciente, bueno, muchas veces no es necesario, desde que uno explora al paciente se ve literal el conejo caído. Entonces, o si no es claro, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen una masa muscular muy importante, o sí, principalmente se les pide que realicen una fuerza, entonces se ve como el bíceps no se contrae, sino queda abajo o caído. Entonces, esto sería principalmente lo que queríamos tratar el día de hoy en esta charla. Como ya les mencioné, poco a poco en las siguientes pláticas vamos a ir hablando acerca de este tema. No sé si existe alguna pregunta para mí o para Claudia en las redes sociales, ¿no? ¿Algún comentario? No olvidar que no todos somos paraclínicos. Sí, claro. Que la clínica es muy importante y que tiene que estar correlacionada desde las escalas funcionales, la consulta, las radiografías, la resonancia, todo tiene que ir orientado hacia el mismo lugar para poder obtener el mayor puntaje de información y tener la mejor de las decisiones de tratamiento. Así es. Bueno, si no existen preguntas, les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy, y los esperamos el siguiente martes.